Hola, ¿cómo están amigos? Paz y bien, espero que estén muy bien ahí en casa. Hoy quiero compartirles una noticia que en lo particular me conmueve mucho y al mismo tiempo me preocupa justamente por el cariño y el respeto tan profundo y todo por el aprendizaje que también he recibido a través de sus videos del doctor Fernando Casanova. Había realizado un pequeño video donde hablaba de cuáles son los apologetas que a mí en lo particular me gustan más o en todo caso que pueden aportar a la vida de la iglesia. Ciertamente he cambiado de opinión respecto a uno que en lo particular ahora no pienso hablar, pero sí, respecto a don Fernando Casanova, pues mantengo ese gran respeto y esa admiración. Hace algunos días ha compartido en sus cuentas de Twitter dos informaciones un poco peculiares y algo complicadas de entenderlas hasta cierto punto. Y hay cosas donde sí lo entiendo y me parece, digamos, interesante algunas cosas que él menciona. Voy a leer los dos twitters, vamos a ir un poco reflexionando al respecto. Voy a mencionar, digamos, el que es menos fuerte y que dice lo siguiente. Si eres amigo y respaldas a James Martin, sacerdote jesuita, eres mi adversario, aunque seas el papa, mi obispo, mi párroco, mi madre o mi padre, mi esposa, mi hijo o un ángel del cielo. Soy tu enemigo y no te quiero, ¿no? Te haré la guerra porque eres, bueno, una persona que quita la vida, ¿no? No puedo usar el término porque si no YouTube también eh, me restringe algunas palabras, ¿no? Pero está en todas las redes, está en su Twitter, entonces ahí pueden buscar la imagen concreta para que puedan visualizar lo que él ha comentado, ¿no? Ciertamente son palabras muy fuertes. Y acá quiero hacer un paréntesis primero. Es adecuado y bueno que ustedes sepan, amigos míos, que el sacerdote jesuita, y acá no quiero generalizar a los jesuitas, porque yo he conocido a grandes jesuitas, unos santos varones, santos misioneros, no solamente los de su trayectoria como Ignacio de Loyola, Francisco Javier, además porque yo crecí en un colegio jesuita y tuve una experiencia vocacional con los jesuitas en mi país y puedo compartir que hay gente muy formada, muy de doctrina, muy inteligente. Pero obviamente también hay excepciones como es el padre James Martin, que ha estado compartiendo información muy peculiar respecto a la comunidad LGBTIQ+, y a mi punto de vista he estado enfocando esta realidad que efectivamente existe no solamente en el mundo y en la iglesia y dentro de la iglesia, de que efectivamente hay personas con atracción y orientación a su mismo género, pero hay formas y formas de encaminar esta realidad con el fin de acercarnos más a Dios. Quiero compartir ahí también el testimonio de nuestro amigo Gerson, que fue muy bendecido para todas las personas interesadas en el tema. Lo dejaré también por acá para que lo puedan ver, donde él habla mucho de su conversión y de su encuentro con Dios, ¿no? Y cómo en esa circunstancia sigue profundizando el Evangelio. Y que va en contraposición a lo que James Martin promueve, tanto en sus libros como en su apostolado, digamos. Como les digo, es importante que demos ese protagonismo y esa atención a las personas eh, que en la sociedad también y como en la iglesia probablemente hayan sufrido algún problema, ¿no? Sin embargo, hay formas de encaminarlo. Entonces, la forma y la metodología de James Martin no es la correcta. Y cuando se le ha hablado del tema a este sacerdote, digamos, muchas veces en sus entrevistas lo ha estado tergiversando o no ha sido muy concreto o ha sido muy ambiguo respondiendo a algunas cosas sobre doctrina que la iglesia enseña sobre estos temas, ¿no? Pues obviamente Fernando Casanova
en honor a la verdad, verdad que yo también creo y percibo y sé que es así, porque dentro de este mundo de las orientaciones afectivas al mismo género, pues hay formas de expresar la santidad, ¿no? Y está bien que haya esa identificación con personas que no son positivas para la iglesia y que afectan a la doctrina, a la moral, finalmente, como lo hace el padre James Martin. Sin embargo, mm, sí es un poco desafiante cuando habla de que si apoyas a James Martin, pues eres mi adversario, ¿no? Inclusive si eres un familiar, un obispo o el papa, ¿no? O un ángel del cielo, ¿no? Recordando un poco las escrituras que nos dice San Pablo, ¿no? Incluso si bajara un ángel del cielo y les enseñe otra doctrina del cual ustedes no han sido enseñados por mí, ¿no? Anatema, ¿no? No le hagan caso, no le escuchen. Soy tu enemigo y no te quiero, ¿no? Y te haré incluso, ¿no? Ese conflicto. Y hablo una palabra muy fuerte, ¿no? Entonces, ciertamente, igual como Fernando, hay que promover la verdad que enseña la iglesia, pero sí esta parte ha sido un poco confusa para, para personas que admiran mucho a don Fernando, ¿no? Como yo, ¿no? Sin embargo, ya después, el día 12, o no sé, me parece que fueron el mismo día, eh, vuelve a reiterar con una expresión muy fuerte que dice lo siguiente, ¿no? Rompí con el Santo Padre cuando envió una segunda carta de apoyo a James Martin, hasta donde sé la primera, no he tenido la oportunidad de leerla, pero me parece que hablaba un poco de otros asuntos. Igual, si me pueden ayudar y poner en la descripción información de esta segunda carta, eh, para igual tener más claridad, ¿no? Pero menciona lo siguiente, ¿no? Porque yo estuve a punto de ser, no puedo decir la palabra, pero la puedo deletrear, Abortado. Él es el Papa, ¿no? Pero no lo quiero, lo respeto, es el sucesor de San Pedro, pero no lo quiero. Para mí es una garantía de sucesión y nada más. Ciertamente es importante estar unidos al obispo de Roma y estar en comunión con él, pero eh, igual tal vez alguien no pueda tener tal vez mucha afección o afecto o cariño a un papa en particular, ¿no? Yo les comparto un testimonio de un catequista que cuando empezó a convertirse, a conocer a Jesús, justamente fue en el periodo del Papa Benedicto XVI, y él estaba en un colegio que no era no era un colegio cristiano, un colegio católico. Entonces, cuando él recordaba que cuando empezó a conocer a Jesús y empezó a amar a la iglesia, también empezaron a haber escándalos en la iglesia, ¿no? Y él recuerda muy fuertemente que en el periodo de Benedicto XVI hubieron muchos casos tristes, ¿no? De sacerdotes y bueno, que están en las noticias, están ahí, ustedes saben a lo que me refiero, ¿no? Entonces eran constantes de obispos que encubrían y de sacerdotes, ¿no? Obviamente el Papa Benedicto XVI en ese momento, hasta donde se sabe, pues desconocía la información y hubo pues muy poca profundidad tal vez para investigar o sea como fuera, pues ocurrieron los hechos, ¿no? Y él le daba un poco de pena, le daba pena a su fe, le daba pena a la iglesia y no sentía mucho cariño por el Papa Benedicto XVI en su momento. Ahora, obviamente, con el Papa Francisco, él percibe, mi amigo, digamos, una iglesia más transparente, del cual yo también lo creo, pero como les digo, o sea, como hay personas que tal vez no quieren al Papa Francisco, hay personas que tampoco no quieren a Benedicto XVI, pero el hecho de los afectos y el querer o no querer no significa de que hay un cisma o algo así, ¿no? Quiero pensar yo, me puedo equivocar. Igual él menciona, ¿no? Él es el Papa, reconoce Fernando que él es el Papa. No lo quiere, pero lo respeta. Es sucesor de San Pedro y reconoce que es sucesor de San Pedro y es la garantía de que está en la Iglesia Católica, en la Iglesia que Jesús
ha realizado, ha creado y nada más, ¿no? Entonces, pero sí él ha mencionado, rompí con el Santo Padre. Realmente no sé cómo podría interpretar esto, pero sí invitaría, no sé si este video lo podrá ver don Fernando, al cual aprecio mucho y hace poco me comuniqué por correo compartiendo ahí algunos mensajes y, y le expresaba ese cariño que yo tengo por su apostolado. Yo he conocido el trabajo de Fernando desde que tenía 18 años con el tema de la Eucaristía, que es el que más me gustó. Fueron los 45 minutos de mi tiempo, mejor invertidos, y le tengo mucho cariño. Quiero pensar que ha sido un momento de arrebato, no sé, de molestia o algo así. Esperaremos, ojalá que reflexione un poco más al detalle y retuitee o reflexione un poco más. Quiero pensar que ha sido algo del corazón y al final a veces uno dice cosas que tal vez no son muy prudentes. Pero sí invito a que ustedes sigan rezando por él para que Dios no quiera, y espero que no, yo creo, me puedo equivocar igualmente, que no lleguemos a una división formal, ¿no? O sea, no sé, de que él decida hacerse lefebriano, lefebrista y vincularse con este cisma en la iglesia, ¿no? Dios quiera que no. Creo que no, ojalá que no, porque hasta lo que leo, incluso los videos que he visto, él entiende que es necesario, y creo que todo católico sabe que es necesario estar en comunión con el obispo de Roma, independientemente de los afectos y las orientaciones y tal vez las ambigüedades. Y en ese sentido sí quiero hacer otra aclaración, invitar también a que podamos rezar por el Papa Francisco, por la unidad de la Iglesia. Ciertamente, y eso es algo cierto, el Papa Francisco a veces ha dicho cosas que pueden ser no muy claras, ha dicho cosas que tal vez podrían ser medio ambiguas o algo confusas que necesitan una reinterpretación o una especie de subtítulo. Pero es importante, amigos míos, que siempre lo que el Papa menciona hay que intentar verlo desde los ojos de la tradición, desde los ojos de la fe, y entender de que cuando habla de tal cosa no significa lo otro, ¿no? Ejemplo, cuando él dice, ¿quién soy yo para juzgar a las personas homosexuales, ¿no? Ahí no dice, o sea, cuando lo ves objetivamente, no dice el Papa Francisco ya que los hombres se casen entre ellos y qué sé yo, ¿no? O sea, hay que entender de que eso pues habla de que hay que tener un corazón más misericordioso, más dialogante, con más apertura, para invitar a que las personas en general, como fuera, integren y participen en la iglesia. Eso es una cosa, pero no ha querido decir el Papa Francisco que va a equiparar el matrimonio del hombre y la mujer a estos casos. O sea, hay que ver eso así, intento yo verlo eso así, porque cuando no vemos eso así, podemos caer en tal vez en una prensa también, no sé, eh, sensacionalista que dice, ¿no? El Papa Francisco ha dicho que tal cosa es así, y eso significa que la iglesia ya está permitiendo que los hombres se casen, ¿no? Qué sé yo. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Sigamos rezando por don Fernando Casanova para que estos sentimientos que él tiene como ser humano, como todos nosotros, se ordenen y haya también paz en su corazón. Y respecto al Papa Francisco, pues rezar aún más porque él es nuestro pastor. La iglesia inició con un Pedro y cuando llegue el fin de los tiempos, ese Pedro todavía estará presente. Cada generación está acompañada de un, de un Pedro, de un sucesor de Pedro. Así que eso es importante, nunca olvidarnos. Como dice Jesús y con esto termino, yo he rezado por ti, Pedro, para que tu fe no desfallezca y cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Gracias por tu compañía, paz y bien, y recemos por la unidad de la iglesia.